Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hablábamos un poco que esa fe surge, se cultiva, crece, se expresa por medio del caminar de la vida cristiana. No es la fe para salvación, ni es la fe en relación a la revelación que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento, sino es la fe que es fruto de andar en el Espíritu. Es el acompañar que debe tener todo verdadero cristiano. El cristiano debe vivir por la fe, el justo por la fe vivirá. Entonces, ayer hablábamos un poco de esa fe en relación a la comunión con Dios y cómo eso se expresa de una manera bien preciosa en aquellos que realmente tienen comunión con Él. Hoy vamos a hablar de la fe en relación no solo a la comunión con Dios, sino a los asuntos de Dios. Vamos a leer un pasaje. Si usted no es muy ágil con la Biblia, puede escucharlos porque no va a ser los pasajes que vamos a estar meditando, solo que quiero leerlos porque nos van a servir de introducción para el tema. Entonces vamos a leer 2 Corintios 5, verso 7, que Pablo dice esto: porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 4, verso 18. Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Colosenses 3, verso 1 al verso 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, estos pasajes nos hablan que la fe tiene relación con lo que no vemos, que es eterno. Generalmente donde está Cristo y donde están los asuntos de Cristo. El cristiano, como es un hombre de fe, debería poner cuidado y enfatizar en su vida en las cosas que no ve, que son eternas. El incrédulo se caracteriza por esto, porque enfatiza en lo que ve y es temporal. Entonces la familia de la fe, la compañía de hombres que han sido redimidos por Cristo, se caracteriza porque ama y busca las cosas eternas. Ese cristianismo que enfatiza en los bienes materiales, ese cristianismo que enfatiza en la prosperidad económica, es un cristianismo apóstata, contrario a las Escrituras y contrario a Cristo mismo, porque el reino del Señor no es de este mundo. Y los que siguen a Cristo buscan a Cristo y las cosas que están con Cristo. ¿Y dónde están las cosas que están con Cristo? Arriba. Entonces vamos a hablar de la fe en relación a la manera como el creyente debería vivir por causa de que es un hombre de fe, especialmente a las cosas. Vamos a ver varios pasajes. Les voy a leer una cita de Salomón. Salomón dijo: el camino de la vida es hacia arriba para el entendido, para apartarse del Seol. O sea, la persona que es entendida, su vida y su caminar con Dios va haciendo que su mirada comience a ver lo de arriba, lo eterno. El impío no, el impío va para abajo. Y vamos a ver las cosas que usa el maligno para que las personas estén amando y deseando las cosas de abajo, que los conducen al Seol. Y vamos a ver la diferencia que debería haber entre nosotros como creyentes que amamos las cosas eternas. ¿Por qué? Porque somos y estamos andando un camino de fe. Amén. Vamos a hacer como ayer. Vamos a ver las pisadas de las huellas del rebaño de Dios. Vamos a ver el ejemplo de unos hombres para entrar a estudiar varios pasajes. Primero vamos a ver, como ayer, el ejemplo de Abraham, pero citado por el autor de la epístola a los Hebreos. Hebreos 11, verso 8. Decíamos que ayer la amada pregunta: bueno, Señor, ¿dónde yo voy a encontrar reposo? ¿Dónde estás tú al mediodía?
y él le dice, si tú no sabes, pues sigue las huellas del rebaño. Entonces veíamos ayer algunos aspectos de la vida de Abraham, de Josué y de Caleb. Hoy también vamos a mirar que Abraham se caracterizó por esto que vamos a hablar. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que Abraham, imagínate, desde el tiempo de Abraham, estos hombres vivieron con una esperanza mucho mayor de lo que ellos estaban viviendo en su época. Él caminó y tuvo varias jornadas, pero lo que impulsó en la caminata de Abraham fue que tenía puesta la mirada en la ciudad cuyo arquitecto no es un hombre, que es claramente la Nueva Jerusalén. O sea, él vio hacia adelante y él vivió y caminó aquí en la tierra con sus ojos puestos allá. Entonces vamos a hablar de ese ejemplo de Abraham y vamos a ver algunos aspectos, porque a veces el Señor pone en las Escrituras como que el blanco y el negro para que nosotros hagamos diferencia de lo que es de Dios y lo que es del mundo. Por ejemplo, Él habla en Gálatas las obras de la carne y las obras del Espíritu. Entonces Él nos pone las dos caras totalmente contrarias para que nosotros aprendamos la verdad. Entonces ahora vamos a ver un pasaje que nos habla de las características del mundo. Las cosas que ama el mundo, las cosas que busca el mundo, y eso nos va a servir para el contraste de lo que debería buscar la iglesia o el pueblo que es de la fe. Entonces vamos a leer Primera de Juan, que va a ser nuestro pasaje clave en el estudio del día de hoy. Primera de Juan 2, verso 15. Hay unos libros adelante. Primera de Juan 2, verso 15. Dice, no améis al mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El mundo es la compañía de hombres en general, es la humanidad. Pero ese mundo, nos dice Efesios 2, que nosotros antes estábamos en el mundo, siguiendo la corriente del mundo en nuestros delitos y pecados. Y dice que siendo movidos y dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas, el cual claramente sabemos que es Satanás. ¿Quién es Satanás? Un ángel creado por Dios que se rebeló contra Dios. Y en su rebelión contra Dios arrastró la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12 lo dice. Pero no solo arrastró a los ángeles, sino arrastró a Adán y Eva en su rebelión. Entonces lo que él hace, lo hace con la intención de atentar contra el reino de Dios. Su único deseo es matar, robar y destruir. Y ese río que usa Satanás para matar, robar y destruir, se va a encontrar aquí descrito. Entonces vamos a ver lo que caracteriza el mundo que Satanás dirige rumbo al Seol, a la destrucción, a la muerte. Entonces Dios nos describe el mundo para que no amemos las cosas del mundo. Y viendo el mundo nos vamos a dar cuenta en qué debería poner la mirada el creyente. Por eso nos vamos a basar en este pasaje. Entonces mira lo que dice Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, pone la contraparte. Si una persona ama las cosas del mundo, no es del Padre. No ha conocido al Padre, no conoce el amor del Padre, sino conoce otras cosas. ¿Sí? Juan es bien claro. Si decimos que tenemos comunión con Él, debemos andar en luz. Porque hay gente que dice que es cristiana, pero anda en tinieblas. Entonces, el pasaje siguiente nos va a mostrar si estamos andando con Dios en la luz de Dios por la fe o si estamos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que describe la palabra de las cosas que están en el mundo? Pero primero antes describe al que ama el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si una persona ama las cosas que vamos a describir acá, es porque no ha conocido a Dios, no ha conocido el amor de Dios. No hay luz en su vida, está en tinieblas. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, esa es la parte oscura que nosotros vamos a examinar, los tres aspectos que componen el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como un aspecto totalmente opuesto a los que son de la fe. Aunque yo no quería enfatizar mucho en el primer aspecto, porque sé que en estos días estudiaron la mortificación de las obras de la carne, para no dejarlo incompleto, por lo menos lo vamos a leer. Vamos a leer Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, verso 19 nos muestra el primer aspecto de las cosas que hay en el mundo. Como dice Efesios, el mundo está dirigido por una potestad. Esto que vamos a leer es parte de la naturaleza caída del hombre. Pero debemos saber que Satanás gusta para destruir las vidas de las personas promover esto. Vamos a ver cómo él, de una manera muy sutil y muy engañosa, lleva a los hombres a la perdición sin darse cuenta. Pero los que somos de la fe, como vemos otra cosa mayor, como anhelamos y estamos siendo guiados por otro, no deberíamos amar estas cosas. Entonces mira lo que dice Gálatas 5, verso 19. Este es el primer aspecto de las cosas del mundo. Este es un aspecto que usa Satanás para matar a las personas, para destruir las personas. Mira lo que dice, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás quiere destruir a los hombres y va a mandar un río para llevarlos, para que ellos vivan contra Dios. Entonces les manda adulterio, fornicación, infidelidad, pornografía. Comienza a promover un ambiente en medio del mundo para que las personas satisfagan sus deseos de su carne y sin darse cuenta, en medio que ellos están satisfaciendo sus placeres, están yendo en pos de una corriente que los lleva a la perdición. El placer instantáneo, el placer que produce el pecado, el sexo ilícito fuera del matrimonio, la pornografía, el adulterio, la infidelidad, todo eso es promovido. Mira lo terrible y lo astuto de la serpiente. Él está matando a las personas, satisfaciéndole los placeres de su carne. Entonces, Él no te mata poniéndote un cuchillo, pero te mata tal vez poniéndote una mujer que no es tu esposa. O tal vez ni siquiera trae una mujer, te abre una puerta al infierno que se llama pornografía. Entonces el hombre es cautivo por sus ojos y por sus placeres y está esclavo a un pecado que él no puede ser libre y por el cual él ya no puede ni siquiera levantar sus ojos a los cielos porque Satanás lo está hundiendo y lo está esclavizando y lo está golpeando con sus propios placeres carnales. Ese es el mundo. Entonces, si no es sexo, es alcohol, es vicio, es droga, es juegos, es fútbol, todo lo que pueda entretener y alimentar nuestra carne y nuestros deseos carnales, Él lo usa, porque Él sabe que Él va a destruir al hombre de una manera muy sutil, complaciéndole sus placeres. Pero el creyente, Él sabe que Él no puede andar en su carne. Como hablábamos ayer, Él tiene que estar en comunión con Dios. Y en vez de satisfacer su carne, Él ha encontrado un placer mayor. El placer mayor se encuentra en su espíritu, en su comunión con Dios, en su oración, en la lectura de la palabra, en su comunión con los hermanos, en la alabanza en medio del pueblo de Dios. Él ha encontrado otros placeres, placeres que no son tan instantáneos, porque el pecado siempre es instantáneo, como una tarjeta de crédito. Tú pasas la tarjeta rápido, disfrutas en un momento y comienzas a pagar. Y a pagar y a pagar. El pecado siempre es así. Un hombre que es adicto al juego, ¿qué hace? Él va en su placer, en su emoción, comienza y sin darse cuenta está dejando a su familia sin lo del arriendo. Sin darse cuenta está dejando a su familia sin su servicio, sin esto. Y comienza a esclavizarse en eso y sin darse cuenta ha perdido su corazón, su razón. Y con el tiempo él comienza a ver cómo hay un mal sobre su casa. Hay de los que son entregados a los vicios. Hay de los que son entregados al alcohol. Hay un pago. El pecado siempre trae una consecuencia. En cambio, los placeres eternos, los del espíritu, son
son de larga duración y se cultivan. ¿Tú quieres tener paz con Dios? Necesitas tener una vida de comunión con Él y con el tiempo vas a tener una paz que otros no tienen. Quieres tener gozo y una verdadera alegría, la vas a tener en la medida que tú siembras de las cosas de Dios. Tú quieres tener un buen matrimonio donde tú puedes satisfacer aún tus deseos de tu cuerpo, tú lo puedes tener con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Pero entonces el mundo y la carne se caracteriza porque todo es instantáneo. Él viene y viene el placer, pero así como sube, baja. Y tiene la característica que hace esclavas a las personas. Porque así como sube y baja, Él quiere otra vez. Entonces sube y baja y sube y baja y sube y baja, pero nunca se siente satisfecho. Eso es el mundo. Pero no debemos amar el mundo. No améis el mundo ni las cosas que son del mundo. Mira lo que sigue diciendo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es otro aspecto del mundo. Satanás crea un ambiente y promueve un ambiente donde la ira, donde la contienda, donde el chisme, donde el pleito es común. Y tú te das cuenta que aún hasta las familias hoy en día giran en torno a esas cosas. El papá peleando con el hijo, la mamá discutiendo con la hija, el papá con la mamá, el compañero de trabajo con el otro compañero, un ambiente de envidia, un ambiente de chisme, de pleito, de me miró, eso es el mundo. Y Satanás pareciera que a todas nos está susurrando, ¿sí viste cómo te miró? ¿Sí viste qué te dijo? ¿Sí viste esto? Y como que él le gusta vivir, como que le gusta crear un ambiente para que los hombres siempre estén unos contra otros. Eso es la carne. Eso hace el enemigo. Él destruye y él está llevando a las personas de esa manera. Yo debo tener cuidado cuando yo siento algo contra alguien. Yo no puedo cultivar pensamientos de ira, de enojo, de chisme, murmuración, porque ¿eso qué es? Carne. Yo debo examinarme cuando yo tengo pensamientos contra un hermano y debo decir, Señor, tú nos has llamado a amarnos y tal vez mi hermano ha hecho algo contra mí, ayúdame a perdonarlo y a amarlo de la manera que tú me has perdonado y me has amado a mí. Porque si yo soy del Espíritu, debo andar en las cosas del Espíritu. Y yo veo a Cristo en todo y yo debo aprender a representar a Cristo en todas las cosas. No le dé lugar a la carne, no le dé lugar al enojo, al chisme. Nosotros somos llamados a ser pacificadores. Y eso no es hacer la paz en La Habana, eso es hacer la paz con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, que si alguien tiene algo contra ti, sea él, pero que tú tengas paz para con todos. Porque sin santidad y sin paz, nadie verá a Dios. Mientras tú estés en contiendas con tus hermanos, con tus familiares, con tus vecinos, mientras en tu corazón haya algo contra alguien, Dios no está ahí. Porque ¿cómo puedo decir que amo a Dios y aborrezco a mi hermano? ¿Cuál es mi hermano? Mi esposa, mi hijo, mi primo, mi tío, mis hermanos de la congregación, mis compañeros. Esos son mis prójimos. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo y decir que no amo a quien veo, dice Primera de Juan. Entonces, si aborrezco a mi hermano y digo que amo a Dios, dice Juan, soy un mentiroso. Entonces el primer aspecto es la carne. Mira qué más hay en la carne. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces el primer aspecto del mundo, las obras de la carne. Entonces en contraposición a las obras de la carne están las obras del Espíritu, que es amor, gozo, paz, fe, paciencia. Eso es lo que me debe caracterizar si soy un hijo de Dios. Yo no quise enfatizar eso, solo lo leímos por encima. Los dos aspectos que quiero resaltar son los dos siguientes, que son los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vamos a leer un pasaje, lo leímos ahorita, 2 Corintios 4, verso 18. Pablo habla de los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos?
como ya hablamos de los deseos de la carne, no vamos a aplicar los deseos de los ojos que tienen tendencia a la carne, porque seguramente ya están descritos en el asunto anterior. Aquí Pablo nos habla de los deseos de los ojos, que es otro aspecto mucho más sutil que es del mundo y que caracteriza a los que no tienen fe. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque los ojos tienen deseos y les gusta ver ¿qué? Cosas. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el mundo se caracteriza porque sus ojos tienen deseos. ¿Cuáles son esos deseos según Pablo? Las cosas temporales. El creyente verdadero que está creciendo en su vida espiritual, él tiene un amor verdadero por las cosas eternas. Y él comienza a tener también un menosprecio continuo a las cosas temporales. ¿Cómo es que el mundo ama los deseos de los ojos? Mira esto tan tremendo, no se distraiga, hermano, ponga cuidado. ¿Cómo me he visto? ¿Qué reloj uso? ¿Qué clase de zapatos tengo? ¿Qué bienes he comprado? Mi casa, mi carro. Eso es lo que le gusta al mundo, las cosas temporales. Y Juan dice, no ames eso. El hombre de fe es un hombre que en su caminar con Dios, por los asuntos de Dios, comienza a desprenderse de las cosas de este mundo. Y comienza a amar algo mayor, algo eterno, algo que no pasa. Porque el Señor dijo, las cosas de este mundo se llenan de polilla y tienen muchos amigos, ladrones. Que esos no sean sus tesoros, sino sus tesoros sean las cosas eternas. Como hablábamos ayer, vamos a ver el ejemplo de una oveja del Señor, de Moisés, ahí en Hebreos 11, que también nos muestra que él tomó esta actitud. ¿Fue por qué? Por la fe. La fe lo llevó a tomar una actitud bien contraria a este mundo. Dice, yo sé que este mensaje es totalmente contrario al cristianismo de hoy, porque hoy se te dice, ven, y si tú siembras, vas a prosperar en esto, vas a prosperar en esto. Pero hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue tentado, ¿quién fue el que le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Quién fue, hermano? ¿Quién le dice a las personas, si tú vienes a adorarme, yo te doy todas las cosas que tú quieras? ¿Quién lo dijo, hermano? Eso no lo dijo el Espíritu Santo. Eso lo dijo Satanás. Tenemos un cristianismo como la iglesia en la Odisea, que dice que es rico, que se ha engrandecido, que no tiene necesidad de nada y Cristo está afuera. Porque Cristo no vivió para las cosas. Él dijo, si mi reino fuera este mundo, pero mi reino no es. Este reino de este mundo está controlado por una serpiente. ¿Sabe qué hace esa serpiente? A veces no solo nos da pecado, a veces nos da cosas materiales, para que nuestro corazón se engañe y comience a amarlas a tal punto que no tengamos a veces ni tiempo para las cosas de Dios. No es que tener algo, un bien, un estudio, prosperidad sea pecado, pero el pecado está en amar esas cosas. Y el mundo se caracteriza por amar eso. El hombre de la fe no debería amar eso. Hay un cuidado intrínseco en la manera como yo me relaciono con lo que aún yo tengo. ¿Cuánto de mi corazón está atado a esas cosas? Hermano, uno piensa que a veces el que tiene mucho está atado a lo mucho, pero uno se da cuenta que hay personas que tienen poco y se atan a eso. ¿Cuántas personas no pierden su vida por un celular, hermano? ¿Qué es un celular? Pero yo no quiero soltar el celular. Claro, hay otros que, como el muchacho rico que el Señor le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme, y él se entristeció, porque tenía muchas cosas. Pero el problema no está en lo mucho ni en el celular, sino que está amando nuestro corazón.
Vamos a ver el ejemplo de Moisés, hermanos. Este hombre nos va a enseñar bastante. Va a enseñar una fe genuina, una fe de Dios. En Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo me pongo a pensar en ese pasaje. Imagínate cómo vivía Moisés como hijo de la hija de Faraón. La mejor universidad de Egipto, el mejor gimnasio de Egipto, la mejor ropa de Egipto, los mejores títulos de Egipto, la mejor comida de Egipto. Pero Moisés dijo, yo soy de la fe. Por la fe rehusó. O sea, yo no quiero eso. Si la voluntad y el propósito de Dios para mi vida es otra cosa, yo me abstengo de todo eso. Hoy los cristianos están orando por ser hijos de la hija de Faraón. Hoy los cristianos están orando por tener el mejor carro de Egipto. Hoy los cristianos están orando por estudiar en la mejor universidad de Egipto. Hoy los cristianos están orando por tener las ropas de los que se visten en Egipto. Pero eso no es fe. ¿Eso saben cómo lo describe la Biblia? Avaricia. ¿Qué amas tú? Porque si yo a veces veo personas que aman tanto su reloj, tienen un celular y sale el mejor otro celular y cambian el celular que hace lo mismo que el otro, pero es que en el mundo ya salió el otro. Entonces a veces estamos y hablamos de eso. Yo a veces íbamos hace poco para un viaje con unos hermanos a predicar la palabra en unos lugares y duramos 1 hora hablando de marca de carros. Que este mejor y que los rines de este. Cuando acabamos de hablar, yo sentí que el Señor me decía, y ahorita vas a ponerte a predicar. Bonita conversación. Tú hablando de cosas temporales. Porque nosotros amamos ya tanto las cosas del mundo que hablamos de ellas, nos deleitamos con ellas, sufrimos cuando no las tenemos. Imagínate, una vez nosotros teníamos una reunión así en una casa así. Y la hermana era muy querida, pero cambió los muebles de la casa. Entonces ahora como tenía unos muebles más bonitos ya. Hermano, cuidado se sienta, cuidado me toca, cuidado. Sacó la reunión de la casa. ¿Qué amaba más esa mujer? Los muebles de la casa. Dice algo muy sutil. Pero generalmente muchas veces el Dios de las personas de este mundo no es Baal, no es Astarot, no es Moloch, sino se llama dinero. Mamón. ¿Cuál es tu Dios, hermano? El Dios del cristianismo actual es Mamón, no es Jesucristo. No es Jesucristo. Los pastores hoy hablan es de dinero. Los cristianos solo quieren cosas. Y tú vas a una iglesia y entre el templo más bonito a ti te parece que Dios está ahí. Porque es lo que tú ves. Pero ¿qué predica el sinvergüenza que está al frente muchas veces? Hay lugares donde los hermanos son muy serios. Pero es una generalidad que el pastor solo le gusta la lana de las ovejas. ¿Por qué? Porque él ama lo que se ve y no lo que no se ve. Es que es interesante. Hoy en día tienen lista de cuánto tú ofrendas. Y el pastor no te visita cuando estás desanimado o enfermo, sino cuando dejas de ofrendar. O cuando vendes la casa y viene a pedirte el diezmo. Porque es el cristianismo hoy en día, hermano. No se deje engañar. Nosotros somos ovejas, no burros. Y para eso Dios nos dejó su palabra. Para que no nos engañen. Guardaos de los lobos que vienen a vosotros con cara de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Y cómo se nota el lobo? Por la bocota que él tiene. Si el lobo te habla de dinero es porque quiere dinero. Y hoy hermano, hasta la salvación lo vende. Entonces, ¿tú quieres que tus hijos sean salvos? Tú tienes que pactar con Dios. O sea, ahora mis hijos son salvos no por la fe, sino porque yo hago un compromiso económico con Dios. Bonito el negocio. Pero el verdadero hombre de Dios, como Moisés, rehúsa todo eso, todo lo que el mundo le ofrece. ¿Por qué? Mira lo que habla Moisés. Mira cómo él lo dice. Escogiendo antes
ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, Moisés tuvo la oportunidad de vivir una vida bien tranquila, bien cómoda en este mundo. Pero él tenía algo mayor que le pesaba en su corazón y era la voluntad de Dios y el pueblo de Dios. Ese hombre tenía fe, ese hombre se dejó Egipto y se fue a vivir con las ovejas, a oler a ovejas, a llevar los problemas de la oveja, a sufrir con el pueblo de Israel 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Pero ¿qué hizo que la vocación de Moisés lo impulsara y lo ayudara cada día? Él tenía la mirada puesta en las cosas eternas. Él sabía que algún día todo su sacrificio, todas las necesidades que pasó, todas las lágrimas que botó en esta tierra, iban a tener una recompensa en los cielos. Él sabía como Pablo, lo que en este tiempo se padece, no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Él tenía un reino eterno puesto en su mirada y eso hacía que él viviera para Dios y amara las cosas de Dios, aunque tuviera que menospreciar las cosas de este mundo. Pero a veces nosotros solo hablamos de carros y que no me pongo la camisa si no es marca tal, o los zapatos o los tenis, no me pongo tenis si no son marca tal, porque así somos, amamos las cosas de este mundo. Es una vergüenza ese es el cristianismo que nosotros tenemos. Hermano, la iglesia en el primer siglo era una iglesia pobre, era una iglesia ilegal y era una iglesia perseguida. Pero era una iglesia gloriosa. Hoy en día el cristianismo es rico, lleno de templos y pastores con mucho dinero. Y es una iglesia apóstata. Es una iglesia que ha perdido el camino hace años. Que son pocos los que están saliendo de allí para volver al desierto e ir en pos de lo eterno. Señor nos ayude a ser de esos pocos que no aman los deseos de sus ojos. Pero si usted quiere enriquecerse, acuérdese, hay uno que le ofrece: todo esto te daré si postrado me adorares. Ese es el príncipe de este mundo. También está hacia otro camino. Dice que gozar de los deleites temporales del pecado, las obras de la carne. Temporal, ¿no? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en él. O sea, era de la fe. Por la fe él vio algo más allá. Hermano, y nosotros debemos pensar en toda nuestra manera de vivir. ¿Para qué vamos a educar nuestros hijos? ¿Para ser hijos de Faraón? ¿O para que amen las cosas eternas? Tú educas a tu hijo y le pones esta manera de pensar. Tú no vas a ser como yo. Tú tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que ir a la universidad, tener un buen título para que no vivas la vida que yo viví. Para que tengas una buena vida. Entonces, nuestra manera de pensar de una buena vida es las cosas temporales. Dijo Paul Washer un día: mi mayor deseo es que mi hijo cuando sea grande sea misionero y vaya y dé la vida por Cristo. Y si llegare a morir en alguno de esos países donde su nombre, el nombre de Cristo es perseguido, yo iré al funeral y diré: mi hijo vivió para lo eterno. Para nosotros hoy en día, hermanos, es pecado ver un carpintero, pecado ver un constructor. Creemos que es más bendecido el que tiene esto que el que tiene esto. Porque el mundo nos ha enseñado eso. Como les decía en estos días a unos hermanos: hermano, cuando lleguemos al cielo, allá usted no va a llegar por títulos ni por méritos. Usted va a llegar porque Cristo lo compró por su sangre. Y tal vez mi hijo tenga muchos títulos, pero él no debería amar eso. Ojalá mi hijo ame que Cristo murió por él. Y tal vez mi hijo no tenga muchos títulos, pero tal vez fue un hombre que vivió para Dios y le sirvió a Dios. Eso es más importante, porque es que a veces, decía Santiago, llega la persona con dinero a la congregación y todos: siéntese aquí, hermanito, véngale a... Nosotros conocemos un hermano que tiene mucho dinero, y un día él invitó al pastor a almorzar a la casa. Y el pastor, al ir a la casa, no,
quedó cautivado con el hermano. Entonces, la congregación era tan grande que se hacía una fila larguísima para entrar. Entonces, el pastor ya le decía, hermano, usted es una persona especial para nuestra congregación, usted no tiene que hacer fila. Entonces lo hacía entrar por la puerta de los importantes. ¿Pero por qué? Porque vio que tenía muchas cosas. Entonces nosotros somos así, al que tiene mucho como que... Y si llega alguien pobre a la congregación, ¿hacemos qué? Acepción de... Somos como el mundo, hermano. No amemos esas cosas. Cristo no es así, hermano. Cristo se dejaba tocar hasta de la ramera, hermano. Se sentaba con publicanos y les mostraba su amor y su misericordia. También a los que tenían. Pero a veces nosotros hacemos acepción. El Señor era uno para todos. ¿Es pecado tener bienes, hermano? Vamos a leer algún pasaje porque yo quiero darle equilibrio por otros pasajes. Bueno, antes de pasar, leamos Hebreos 12, verso 16. Vamos a hablar de un hombre que, como les decía, aún las riquezas de las personas no son tantas. Un celular. Es que la gente hoy en día ama, oye hermano, el mundo hoy en día es tan plástico y tan superficial que es increíble las cosas que los aferran. Vamos a ver el caso de un hombre que menospreció el llamado de Dios por un plato de lentejas. O sea, es que tú te das cuenta que aún de Abraham, que decimos que es un hombre de la fe, era rico, pero él no amaba eso. Pero hay personas que por un plato de lentejas lo menosprecian. Vamos a leerlo. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, por una cosa, hermano, uno debe tener en la vida cristiana prioridades. Porque hay hermanos que hasta las reuniones por cualquier cosa las menosprecian, hermano. A veces cualquier cosa, hermano. A veces hasta estamos ahí en la reunión, en la palabra, y no falta el hermano que está. O sea, por cosas baratas, cosas que... Televisión, un partido de fútbol, hermano. Yo no quisiera saber cuántos no vinieron ayer por el partido de fútbol. ¿Ayer había partido de fútbol? No va a ser que usted haya menospreciado al Señor por un plato de... Porque esas cosas las ama el mundo, hermano. Yo he visto personas del mundo que vienen a un partido de fútbol lloran, hermano. Y sufren, y gol, y se alegran. Y esa es la corriente de este mundo, que ama las cosas del mundo. Y tú les vas a predicar de Cristo y no tienen corazón para Cristo porque aman eso. ¿Y qué es eso? Un vil plato de lentejas servido por Satanás para distraer a las personas y llevarlos al infierno. Así, hermanos, personas se van a ir al infierno con la camiseta de Colombia, hermano, o de Millonarios. Uno no sabe cuál es peor. Porque aman eso, y eso es del mundo. ¿Por qué el cristianismo es tan superficial hoy? Porque no hay cristianos que oren, que lean la palabra, que se apasionen por Cristo, que salgan a evangelizar, que salgan a predicar, que amen las cosas eternas, sino están entretenidos en su televisor. Rompa el televisor, hermano, quite el internet si eso lo distrae, y salga y busque a Dios. Busque las cosas eternas, busque la palabra, busque la gloria de Dios, llénese de ella y exprésela al mundo. Pero estamos engañados en un sistema creado para entretenernos con platos de lentejas. No se deje entretener por eso. No menosprecie las cosas de Dios por las lentejas del mundo, por las migajas, por las lisonjas que Satanás tiene para aquellos que tiene cautivos en tinieblas. Busque las cosas eternas, hermano. No ame las cosas del mundo. Si usted ha conocido el amor del Padre, ¿cómo va a amarlo del mundo? Usted debería amarlo, usted es de la fe. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, y después comienzan las personas, ay Señor, ¿por qué mi hijo no es salvo, Señor? Ay Señor, ¿por qué no vemos la bendición tuya en nuestro hogar, Señor? Ay Señor, ¿por qué
¿Por qué mis nietos no te buscan a ti, Señor? ¿Por qué no vemos tu gloria en nuestra casa, Señor? Y es que vez tras vez menospreciamos la herencia de Dios por las lentejas del mundo. Y a veces queremos ya la bendición de Dios y aunque lloramos por ella, y Dios no nos la va a dar. Porque Dios honra a los que le honran, pero tienen poco al que le menosprecia. Muchos de sus oraciones no van a pasar de acá, hermano. Porque muchos de nosotros somos profanos como Esaú. Amamos otras cosas, deseamos otras cosas, vivimos para otras cosas. Y lo eterno, solo para el hermanito que tal vez predica, solo para los misioneros, esos de los libros, solo para aquellos reformadores que murieron por el Señor, por transcribir la Biblia, traducirla, solo para ellos. Para nosotros es que el cristianismo hoy es como un club social, hermano. Tú vas el domingo y te encuentras con otros cristianos, cantas, escuchas un buen mensaje, pero sigues viviendo y amando las cosas que antes amabas. Y no hubo oportunidad, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hay una parábola, no la vamos a leer, pero yo quiero compararlo con las lentejas de Esaú. El Señor manda a unas personas a invitar a la cena y ellos dicen, no puedo, ¿por qué no puedes? He comprado una hacienda. Va donde otro, no puedo, ¿por qué no puedes? Compré una yunta de bueyes. Manda a otros, no puedo, ¿por qué no puedes? Me acabé de casar. Esos son otros tipos de lentejas. Pero es que hasta este punto pareciera que eso es malo, pero no es malo. O sea, ni el matrimonio, ni los bienes, ni los bueyes son malos. El malo es el corazón de la persona que amas. Porque aún eso se puede poner al servicio de Dios. La Biblia dice que es mejor dos que uno. O sea que antes que yo era soltero podía servir a Dios, ahora casado, mucho mejor. Cuando no tenía dinero porque estaba en la universidad y eso andaba alcanzado, ni para los buses me alcanzaba, ni para las fotocopias, pero ahora que tengo un buen trabajo, ¿será que eso es un problema o una bendición? Vamos a mirar un pasaje por la palabra, es que no quiero dejarlos ahí porque este hermano está... La teología de la pobreza. Lucas 16, verso 1, para darle un poquito de equilibrio al asunto. Este pasaje es muy claro. El Señor quiere enseñarnos la manera como debemos administrar nuestros asuntos, nuestro matrimonio, nuestro negocio, nuestros bienes, porque aún eso puede ser usado para la gloria de Dios. Vamos a leerlo por lo menos así sea rápido. Dice 16 desde el verso 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré porque mi amo me quita la mayordomía? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces tenemos un mayordomo, un administrador. O sea, él no es dueño del negocio. Así, hermano, así es la vida. Usted en realidad no es dueño de nada. Usted se va y no se lleva nada. Como llegó a este mundo, dice Salomón, desnudo llegó al mundo, desnudo se va a ir. Entonces lo que usted tiene de alguna manera es algo que el Señor le otorga para que usted lo administre. Llega el momento en que el mayordomo se da cuenta, uy, ya se me va a acabar el contrato y no me lo van a renovar. Entonces el mayordomo se pone alerta y dice, yo tengo que hacer algo para asegurarme un bien futuro. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? Esta vida es corta, el Señor ya nos va a pedir cuentas, pensemos en lo futuro. Pensemos en lo futuro. O sea, no ame esa administración, sino piense que puede usar esa administración para lo futuro. Entonces el mayordomo es bien inteligente y el Señor aplaude la inteligencia de él. ¿Qué hace este hombre? Ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y le alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
Entonces, ¿qué es el asunto? Muchas veces esta parábola no se entiende porque no se entiende un poco el contexto de la época. Pareciera que él como que estuviera robando a su jefe y beneficiando a sus deudores. Entonces el asunto es este. Un amo, a veces había una persona que tenía mucho dinero, entonces él tenía administradores o contrataba a un administrador de la época. Entonces él hacía un negocio con él. Mi negocio es tanto, tú vas a negociar con todo lo que yo tengo y la mitad de las riquezas o del fruto del negocio va a ir para ti y la otra mitad para mí. Pero yo estoy en casa sentado y tú vas a trabajar. O sea, el lucro mío es que tú negocies y me das la mitad a mí. Era una manera de negociar en la época. La cultura y los tiempos antiguos nos habla que se hacía así. Entonces, ¿qué hizo el administrador? Con la parte de que le correspondía a él de la mitad de la ganancia, le dijo, mira, entonces me debes 100, entonces la mitad de ahí son míos, son 50. Escribe 50, yo te perdono mi deuda. Al otro, me debes 100, escribe 80, entonces yo pierdo 20, pero sé que después voy a obtener una ganancia futura. O sea, él no negoció con lo de su señor, sino él negoció con su ganancia. ¿Qué es esto? Tú tienes matrimonio, tú tienes yunta de bueyes y tú tienes bienes. Negocia con eso para el Señor. Tú te vas a dar cuenta que muchas de las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en la casa de fulano. ¿Qué es eso? Ve a invitar a las bodas, a la cena. Entonces uno de los invitados dijo, Señor, oye, yo quisiera que esa cena se hiciera también en mi casa, Señor. Yo te abro mi casa para que en mi casa vengan tus hijos y sea para ti. Entonces, ese bien que el mundo ama y atesora, el que es de la fe lo pone al servicio del Señor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces está usando algo que es temporal para tener un beneficio eterno. Señor, tú me diste una esposa. Entonces ahora yo me voy a esforzar todos los días para orar con mi esposa. Y yo te voy a pedir, Señor, que mi matrimonio sea para tu gloria y tu honra. Yo muchas veces le he dicho al Señor, Señor, yo no quiero servirte solo. Yo y mi casa, Señor, involucra a mi esposa, involucra a mis hijos, involucra a mis tíos, a mis cuñados, a mis hermanas, a mis papás, Señor. Que toda mi casa sea para ti, Señor. Yo no quiero estar solo en este negocio. Yo quiero que tú reines en mi casa. Que el dinero que entra a mi casa, Señor, oramos para que tú lo bendigas y nos muestres qué debemos hacer con él, Señor. Que mi yunta de bueyes sea para ti, Señor. Eso que antes yo idolatraba y amaba, ahora lo pongo para el servicio del Señor, para que eso traiga un beneficio futuro. No lo estoy haciendo como me enseñan. Pacte 10 para que obtenga 100. O sea, sigue siendo algo temporal. Si dijéramos, hermano, esto es para el Señor, pero que nadie se dé cuenta que yo lo dije. Porque el Señor dijo que tu mano derecha ni tu izquierda no se dé cuenta. Porque es que tú ponga ahí en el sobre su nombre, su petición y cuánto está metido. Nadie debería saber eso. Que usted lo dé y que nadie se dé cuenta. Y usted le diga, Señor, yo quiero hacer riquezas en los cielos. Yo quiero buscar lo eterno. Mira que hay una historia que a mí me conmovió cuando yo la vi en película y la apliqué a la vida cristiana. Ustedes conocen a Oscar Schindler, el de la película de la lista de Schindler. Entonces él era un alemán que usó sus recursos para salvar a muchos judíos. ¿Conocen la historia? ¿Conocen la historia? Entonces el hombre al final de la película se mira el reloj y dice, yo no sé si es el reloj o es un anillo. Un anillo, sí, dice, yo hubiera podido dar este anillo, hubiera salvado a un judío. Yo a veces me pongo que cuando nosotros estemos en el tribunal de Cristo vamos a pensar, yo hubiera podido usar esto. Tal vez hubiera sido usado para salvar a una persona. Tal vez hubiera sido usado para predicar el Evangelio. Yo a veces les digo, una vez estábamos en una reunión de jóvenes, porque a veces es bueno despertar la conciencia de los jóvenes. Hermanos, ¿qué tal? No lo digo, bueno, ¿cómo ofrendan ustedes? Cristo se dio por ustedes ¿cuántos se dan? No solo de dinero, de tiempo, de su vida, de todo. ¿Cuántos se dan ustedes para el Señor? Oh, hermano, es que somos jóvenes. Entonces yo le decía, hermano, pero es que esos tenis que usted compró, ¿alguna vez ha dado una ofrenda del valor de sus tenis, hermano? Y a veces no, hermano.
Los cristianos, sí, yo sé que hay un abuso en el cristianismo actual, pero los cristianos nos acostumbramos a no darnos. Solo nos gusta recibir, no damos ni nuestra vida, ni nuestro tiempo, ni nuestro dinero, nada, hermano, nada. ¿Sabes que de verdad que el reino de los cielos precisa de personas que se den como Cristo se dio? Que se den su vida, en su tiempo, en sus cosas por Dios. Pero a veces no damos, hermano. No damos. Y el Señor nos ayude porque estamos sembrando para lo eterno. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y yo no le estoy hablando de que usted siembra 10 va a recoger 100 ahorita. Estoy haciendo de hacer tesoros en los cielos. Una historia, no sé si es real la historia es de, creo que de Tomás. La iglesia primitiva habla de ella. Parece ser que Tomás llegó a un país donde por la predicación de la palabra uno de los príncipes le cogió cariño. Entonces encargó a Tomás de hacer construir un templo, no creo que era una casa real. Entonces le daba dinero a Tomás para que Tomás lo administrara, Tomás el apóstol. Y que cuando el hombre fue a mirar la casa no había nada. Entonces le preguntó que qué había hecho con todo ese dinero. Entonces él comenzó a contarle que lo estaba dando a los pobres, a los enfermos. Entonces el hombre se puso bravísimo con Tomás. Eso cuenta la historia de la iglesia, yo no sé si la historia es verdad. Pero dice que ese hombre se acostó a dormir. Y que durmiendo el Señor le dio un sueño. Y en el sueño él vio un gran palacio que él había construido. Decía, ¿pero cuándo, Señor? Entonces le dijo, cuando lo hiciste a estos pobres, cuando lo hiciste a mí me lo hiciste. Hay algo, no te preocupes, no perdiste el dinero, lo invertiste para lo eterno. Entonces, la parábola nos enseña eso, hermano. Invirtamos para lo eterno. Eso es una manera, cuando yo doy, yo estoy cortando en mi corazón mi ídolo. Yo me acuerdo, y les cuento, bueno, lo cuento sin ningún ánimo. Cuando yo me casé con mi esposa, vivíamos en un apartamento en obra gris terrible, hermanos. Eso parecía la cueva de Elías, ¿no? Pero yo, como leía tantas biografías de misioneros, yo me quería ir a vivir así como Francisco de Asís, como a una cueva. Y entonces a mí me parecía hasta emocionante por la causa del Señor vivir así. Entonces recibimos, por causa del matrimonio, recibimos una suma de dinero buena. Podíamos arreglar el apartamento, poner pisos. Tranquilamente. Podíamos poner pisos, arreglar paredes. Bueno, entonces nos sentamos y yo cuando recibí el dinero, de una vez el Señor me dijo, nosotros teníamos un proyecto para internet que no lo habíamos podido hacer por dinero. Proyecto para la obra del Señor. Cuando yo recibí ese dinero, el Señor me dijo, es para eso. Entonces estaba el asunto que el Señor nos había hablado y el arreglo de la casa. Entonces yo hablé con mi esposa y mi esposa dijo, pues si el Señor dijo que era para eso, vamos a hacerlo para eso. Y vivíamos bien humildemente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo invertimos y el asunto el Señor lo bendijo y comenzamos a trabajar en un ministerio por internet que ha sido muy, muy edificante para muchos. A los años, el Señor hizo un arreglo tremendo y pudimos arreglar la casa como 3 veces mejor de lo que queríamos. Y el Señor nos dijo después, si ustedes me honran, conmigo no les va a faltar nada. Pero a veces nosotros menospreciamos al Señor con pequeñas cosas. Hermano, póngale la firma a esto. Si usted honra al Señor, si usted obedece al Señor, si usted ama al Señor, a usted nunca le va a faltar nada. Porque el Señor es generoso, es dadivoso, es bondadoso. Él no quiere que amemos estas cosas. Él nos pone delante del altar para que entreguemos lo que amamos, pero no es porque Él no lo quiera quitar, sino porque Él quiere darnos cosas mucho mejores. Seamos buenos administradores. Mire cómo termina la parábola. Y dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea que a veces el incrédulo es más astuto que el creyente. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. O sea, él está hablando de algo eterno. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
O sea que cuando nosotros honramos al Señor en lo poco de nuestro matrimonio, en lo poco de nuestro trabajo, en lo poco de nuestros bienes, el Señor nos va a poder dar mejores cosas. Y esas mejores cosas no son cosas ni siquiera necesariamente acá, hermano, sino son cosas cuando Él venga. Pero, y en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Porque a veces las personas dicen, ay hermano, pero es que si yo tuviera más de esto, podría hacerlo. Pero téngalo por seguro, el que no lo hace en lo poco, no lo hace en lo mucho. Gente que dice, ay hermano, pero es que si las reuniones fueran más hermanos, yo iría. Mentiras. Si tú no vas cuando hay pocos, tampoco vas a ir cuando hay muchos. Porque cuando las personas ponen condiciones, lo que muestra es que su corazón está patinando. El que es fiel en lo poco, lo es fiel en lo mucho. El que honra al Señor en las cosas pequeñas, lo honrará en las cosas grandes. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y lo verdadero es lo eterno, lo que viene. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Que aquí el asunto es de cuál es nuestro Señor. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como decía, creo que lo dijo Spurgeon, el pastor que sirve a Dios por las riquezas, por un aumento del diablo, se va. O sea, si le ofrecen un mejor sueldo, se va. ¿Cuál es nuestro Señor, hermano? No améis al mundo ni las cosas de él. Antes, usemos lo que tenemos en este mundo para servicio a Dios. Y aclaro que no estamos pidiendo nada para nosotros. Pablo decía, hablando de las iglesias de Macedonia, que ellos se habían entregado a Dios primeramente. O sea, no se ofrezca a los hombres, dígale, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi hogar, te entrego mi trabajo, mis bienes a ti, para que tú me muestres de qué manera invertirlo en tu reino, para que sea para tu gloria. O sea, dese a Dios, no se dé a los hombres. Cuando usted se da a Dios, Dios le va a mostrar en qué usar sus bienes. Una vez estábamos llegando a una reunión así. Yo estaba recién entrado a trabajar y era mi primer quincena. Estaba contento. Entonces llegué y antes de entrar a la reunión le dije, Señor, esta parte es para ti. Tú me has bendecido, yo quiero dar, porque tú me has dado a mí. Te lo pongo en tus manos. Entonces, hizo ese antes de entrar y yo lo iba a echar en la cajita de las ofrendas de los hermanos. Cuando me siento y el Señor me dice, dáselo a fulanito. Yo, uy, Señor, qué pena con el hermano que va a decir que yo le voy a dar algo y qué pena, Señor. Dáselo, no, Señor, qué pena, qué pena. Yo lo vi en la cajita. Se acabó la reunión, yo me iba a parar a la cajita y se me acerca el hermano. Oye, hermano, me da una pena decirte, hermano, pero tengo una necesidad terrible. Tú me podrías prestar tanto. Y era lo que yo había apartado para el Señor. Y el Señor ya me había dicho que se lo diera, pero Él tuvo que avergonzarse y pedírmelo porque yo no fui obediente al Señor. En algo que ya había dispuesto para Él. Cuando yo le pongo las cosas al Señor, el Señor nos muestra de qué manera quiere que le sirvamos. ¿Sí? Entonces, démonos al Señor primeramente. Y Él nos mostrará en qué debemos cooperar. Amén. Creo que me va a quedar cortico. No vamos a alcanzar a tocar el último tema. ¿O será que sí? ¿Cuánto llevamos, hermano? ¿Llevamos 1 hora? ¿Me dan 10, 15 minutos? Conste. Entonces, el último aspecto, hermano. No améis las obras de la carne, no améis los deseos de los ojos. Y el otro asunto es, no améis la vanagloria de la vida. Vamos a leer un pasaje en Daniel. Daniel. La vanagloria de la vida tiene relaciones casi con todo. ¿En qué sentido? Satanás se quiso hacer Dios. Por eso fue echado de los cielos, porque quiso ponerse en el lugar de Dios. Satanás engañó a Eva y a Adán, haciéndolos creer que podían ser dioses. Si comieres del árbol, seréis como Dios,
sea, ese principio está de enorgullecer, de engrandecerse. La vanagloria de la vida es todo aquello que el hombre se enorgullece. ¿Sí? Es la gloria del hombre, pero que esa gloria, dice Pedro, que es como la flor de la hierba. Ella sale y florece. Pero así cuando ella sale y florece, viene el viento y es pasajera. Es todo lo que trae orgullo y vanidad en la vida, que es pasajero. Nosotros vamos a un lugar a visitar, vamos por muchos lugares a predicar la palabra. Y en un lugar estuvimos donde un hermano se sentó, ya un hermano de edad, y hermano, quiero contarte algo. Yo, sí, hermano. Cuando yo era joven tenía esta profesión y fui muy famoso. Y comienza a sacar recortes del periódico de cómo él había sido de famoso cuando era joven. Y sí, en la profesión que él tuvo, como que ganó concursos y todo, hermano. Pero hoy en día, hermano, a su edad, ¿de qué pasó? Porque la gloria de este mundo es ¿qué? Pasajera. El hombre hoy se jacta de muchas cosas, hermano. ¿Y saben que uno de los síndromes de Satanás es el orgullo? El Señor nos guarde, porque hasta predicando yo puedo caer en ese problema. Yo puedo sentirme un gran predicador. Y tienes que rendirme pleitesía. Y no me llames por el nombre, sino dime pastor. Porque yo aquí soy el pastor. Tú no te das cuenta que estás cayendo en el asunto que destruye también el mundo, que es el orgullo. El orgullo es Satanás mismo. Porque eso fue el principio de su caída, que él se quiso hacer, siendo que no era. Una vez llegó un pastor a una reunión de pastores, esto es de la vida real. Entonces llegó otro pastor y le dijo, ¡y pastor! Pocos predican como tú. Pero al que le estaban diciendo era un hombre de Dios. Y el hombre dijo, sí, así me lo han dicho. Y le dijo, sí, ¿quién te lo ha dicho? El diablo. El diablo. Porque al diablo le gusta promover nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece al orgulloso. Entonces, en la medida que el diablo me estimula a creerme, sin darme cuenta me estoy alejando de Dios. Esto es muy sutil, pero así es el mundo. En estos días fuimos a evangelizar a una familia de una persona. Bueno, no fuimos, él llegó a la reunión, estaba ahí. Entonces comenzamos a hablarle como para hablarle del Señor y comienza, es que yo tengo una gran empresa y ganamos tanto y hacemos tanto, y comenzó a hablarme de su empresa. Uy, yo sentí como un repudio, es porque solo orgullo. Y los hombres se orgullecen de muchas cosas y no se dan cuenta que todo lo han recibido de Dios. El que ha podido estudiar y es un gran profesional, ¿por qué pudo estudiar? Porque Dios le concedió tal vez una beca, o le concedió a sus padres, o les concedió. Y el que no ha podido estudiar es porque tal vez Dios no se lo concedió. ¿Será que este va a llegar con el título y este no con el título al cielo? No. Cuando llegue, esto es del mundo, esto se queda acá. Vamos a ver, Daniel. Daniel 4 nos habla del juicio de Dios para el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque él se había engrandecido, la vanagloria de la vida. Entonces Dios le da un sueño en el que le muestra el juicio que le va a dar y Daniel se lo interpreta, pero a pesar de que el Señor le dio la interpretación del Señor, le iba a mostrar que le iba a dar un juicio por su orgullo, él siguió viviendo de la manera que vivió. Y mira lo que pasó, ahí en el 30. Entonces el rey, después de pasado creo que 12 meses, no me acuerdo, no escribí el contexto, sale por el palacio y saben que el rey, se dice que de los mundos antiguos, una de las grandes maravillas era los jardines de Babilonia. Es que eso era algo impresionante, o sea que hay historiadores que hablan de eso como algo que para la época eso no se veía en otro lugar. Entonces imagina, sale el rey a la plaza, a la terraza real y él comienza a ver la ciudad. Y mira lo que él dice, que esto nos habla de algo que caracteriza al mundo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia
que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mira, uno puede ser tan orgulloso que ni siquiera puede estar hablando con las personas y estar aplaudiéndose. Mira lo tremendo. Uy, bueno, en cualquier cosa. Uy, con este trabajo me fajé. Yo soy... No. Mira lo que hice. O sea, a uno le gusta eso. A uno le gusta, dígame si no, le gusta tener el diploma y ¡bah! A uno le gusta que... Es que yo he hecho. No estás hablando con nadie, estás hablando con alguien que... Y nos gusta, como que nos gusta soplarnos el... Y eso es del mundo. Eso es la vanagloria del mundo. Porque es diferente que diga yo, por la gracia del Señor, soy lo que soy. Como Pablo hablaba, ¿no? Yo siendo el peor de los pecadores y Dios mostrando su misericordia con el que, pero no, Nabucodonosor estaba, esto es lo que yo he hecho para mi gloria y para mi majestad. ¿Sí? Y a veces hasta en las cosas cristianas, esta es mi iglesia. Falta que diga, alábenme. Porque ese es el orgullo que supura, hermano. ¿Saben por qué el cristianismo tiene poca manifestación de Dios real en la vida de las personas que están envueltas en medio del pueblo de Dios? Porque cuando Dios huele el orgullo de una persona, Él sale de ahí. Él no comparte su gloria con nadie. Ni con el pastor, ni con el cantante de alabanza, ni con el misionero. Él no comparte su gloria con nadie. Él dijo un día, cuando hagáis todo lo que tienes que hacer, ponte el título detrás, siervo inútil. Porque hiciste lo que tenías que hacer, no hizo nada más. Y si lo hizo fue por la gracia de Dios. Pero hoy nos gusta que nos aplaudan. Yo he visto videos en internet, tengo varios, donde entra el pastor, hermano, y es increíble, y comienzan a cantarle canciones al pastor. Ay, eso es aberrante, hermano. O sea, cantarle canciones a un hombre, hermano. ¿Por qué? Porque se promueve la gloria de Dios. Entonces hoy la iglesia es más mundana que el mundo. En el mundo al jugador de fútbol lo vuelven un dios, al cantante lo vuelven un dios, lo engrandecemos a las personas. Pero en la iglesia es muy parecido. Y como un día le decía a los hermanos, las lisonjas son para los puercos, no para los siervos de Dios. Porque nosotros a veces nos acostumbramos a ser lisonjeros. Señor nos guarde. Porque esa gloria es del mundo. Y yo no debo amar las cosas de él. Entonces hermanos están diciendo que qué hermano tan pesado ese Bogotá. Dijo un hermano, yo tengo que aprovechar la primera predicación porque generalmente no nos vuelven a invitar. Y dice, en el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti. Así es como la hierba, él salió glorioso y al momento estaba como una bestia del campo. Bueno, lo increíble de los hombres es que son tan orgullosos, pero a la vez tan débiles. Hermano, yo tuve un amigo que era un sinvergüenza, pero él tenía una tía que tenía un cargo en Bogotá, pero altísimo, y tenía dinero y era la persona más orgullosa. Un día llegaron al muchacho, lo arrestaron, y al otro día él tenía que presentarse a la embajada para viajar a Estados Unidos. Entonces lo arrestaron y el hombre le dijo al policía, usted no sabe con quién se metió. Entonces llamó a la tía. Entonces la tía llegó a la estación de policía y le dijo, usted no sabe con quién se metió. Y el policía, haga lo que quiera porque ese muchacho aquí por lo menos 72 horas...
Y la señora le dijo, usted no sabe con quién se metió. Cogió, salió, sacó el celular, llamó, no sabemos a quién llamó, y a los 5 minutos, 5 minutos el policía estaba sacando al muchacho de la estación. La mujer con una influencia por allá arriba, pero tremenda. Con un cargo ganaba dinero, una profesión altísima, hermano. Al año yo creo que pasó, la mujer tuvo como un derrame cerebral. Una mujer como de 40 años, hermano. La mitad del cuerpo paralizada, no pudo volver a trabajar, no pudo volver a salir de su casa, como que ni puede comer sola. Esa es la gloria del hombre, hermano. Nosotros no somos nada. Somos tan débiles, hermano. Tan débiles, hermano. Y tú no tienes nada comprado. El Señor te concede un día hoy de vivir y te concede fuerza, salud. Pero eso pasa. Este pasó de ser el gran rey de Babilonia a vivir como un animal. Sus uñas le crecieron, su cabello le creció. ¿Cuál fue la caída de este rey? La vanagloria de este mundo. Nosotros somos llamados a ser humildes, hermanos. Nosotros somos llamados a humillarnos con el Señor. Si el Señor nos ha concedido algo, bueno, gloria a Él. Pero aún en eso que Él nos ha concedido debemos saber que es por gracia del Señor. Y no debemos amar eso que nos llama. No debemos amar esa gloria vana, porque hoy, en el capítulo siguiente no lo vamos a alcanzar a leer, tenemos al hijo de este, a Belsasar. Un sinvergüenza orgulloso también. Hizo un banquete para más de 1000 capitanes con mujeres y se sentó a la mesa y entonces vestida de púrpura. Entonces tanto era el orgullo que yo no puedo comer en cualquier vaso. Tráigame los vasos de la casa que trajeron de Jerusalén. Esa es la etiqueta del mundo, porque al mundo le gusta comer, le gusta vestirse y se gloria en todo. Y apareció una mano en la pared. Mene, mene, teke, uparsi. Tu reino ha sido quitado. Daniel, interprétame eso y si me lo interpretas te doy, vas a ser el tercero en el reino. Y dice Daniel, tus dones sean para ti. Porque Daniel entendió que esa misma noche todo lo que él tenía se le iba a quitar. Hay una historia que es de la vida real. Mucha gente de Wall Street salió para un crucero. Y en esas crisis financieras que hubieron, ellos salieron como un mes. Y cuando volvieron, la mitad estaba en bancarrota. Muchos se suicidaron. Salieron siendo ricos, cuando volvieron no tenían nada. Porque así son las cosas de este mundo. Pasajeras. El Señor nos guarde, ¿verdad? Porque eso caracteriza el mundo. Pero el creyente vive por la fe cada día confiando en su Dios, amando a su Dios y honrando a su Dios. Y tiene su esperanza en lo eterno. Terminamos leyendo Primera de Juan otra vez para terminar. El pasaje que comenzó, que nos sirvió de base. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, no solo al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y sabemos quién es el príncipe del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hoy vimos otro aspecto de la fe que es en contraposición al mundo. El mundo ama las cosas que se ven, pero nosotros andamos no por vista, sino por fe. Nosotros ponemos la mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, las cosas que están con Cristo. Ahí debemos poner nuestra mirada. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor,
por tu palabra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, pueda alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Y permite que ella sea atesorada en nuestros corazones, Señor. Gracias porque ella es útil, Señor. Útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para redarguirnos, útil para exhortarnos, Señor. Porque tú quieres hacer de nosotros hombres perfectos, preparados para toda buena obra. Oramos primeramente pidiéndote perdón, Señor, por aquellas cosas que todavía amamos del mundo, Señor. Aquellas cosas que no corresponden a aquellos que te siguen a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú sacas a la luz todas las cosas, Señor. Pero tú dices que los que son de la luz van a la luz para que sus obras sean corregidas. Corrige nuestro andar, Señor. Perdónanos si hemos sido como Esaú, si hemos profanado, si hemos menospreciado tu herencia, Señor, por amar las cosas de este mundo. Ayúdanos a aprender de Moisés y de todos aquellos hombres, Señor, que escogieron, Señor, vivir para ti, aunque tuvieron que vivir vidas de sufrimiento y de sacrificio por amor a tu reino, Señor. Ayúdanos a escoger, Señor, los vituperios y padecer por causa de tu pueblo y de tu gloria, Señor, antes que ser llamados hijos de la hija de Faraón. Ayúdanos, Señor. Oramos por nosotros, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras casas, Señor. Queremos entregarte todo a ti, queremos entregarte nuestro hogar a ti, nuestros hijos a ti, Señor, nuestras vidas a ti, nuestros trabajos, Señor, para que tú seas honrado en todo, Señor, para que tú tengas la preeminencia en todo, Señor, para que tú seas exaltado en todo y en todo, Señor. También oramos por cada uno de los que están acá, los que ya te conocen, Señor, para que puedan ser afirmados y crecer en ti, Señor. También oramos, Señor, por los que están llegando, tal vez por los que todavía no te conocen, Señor, para que tú en tu misericordia, Señor, les abras el entendimiento, Señor, y tu palabra pueda producir fe en los que la oyen, Señor, fe para salvación y vida eterna, Señor. Oramos no solo por los que han oído tu palabra acá, sino los que la han de oír, Señor. Prospera tu palabra para tu gloria, Señor, y que tú seas engrandecido en toda la tierra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Señor. Amén. Ao leão de Judá.